Vamos de inmediato con informaciones y entrevistas en vivo acá en nuestros estudios. Vamos a conversar con una amiga, nuestra amiga María Luisa Jordán, directamente de la Fundación Procultura, quien nos va a hablar sobre, en realidad, dos temas bastante interesantes, sobre un diagnóstico patrimonial comunal y sobre un archivo fotográfico. Todo esto a través de la firma de un importante convenio que se firmó entre la Municipalidad de Rinconada y esta Fundación Procultura hace un par de semanitas atrás. María Luisa, gusto de tenerte acá en Radio Rinconada. ¿Cómo le va? Hola David, muchas gracias, el gusto es mío, todo súper bien. Qué bueno, qué bueno. Oiga, vamos hablando sobre estos temas. Ustedes ya están prácticamente full trabajo con estas dos partes que involucra directamente este trabajo cultural en nuestra comuna de Rinconada. Cuéntenos un poco desde lo que fue esta firma del convenio hace unos días atrás con ustedes y la ilustre Municipalidad de Rinconada. Sí, muchas gracias. Bueno, estos son proyectos que la Fundación Procultura ha hecho ya en varias comunas, entonces es un proyecto que hemos ido consolidando, que siempre resulta súper bonito y que es muy bonito trabajar en él también, entonces estamos muy contentos de haber firmado con la Municipalidad de Rinconada para poder ejecutarlo también aquí. Es un proyecto que, como tú decías, tiene dos partes. Una es un archivo fotográfico comunal, una recopilación de fotografías antiguas, y la otra parte es lo que llamamos el diagnóstico patrimonial propiamente tal. Perfecto, vamos desmenuzando uno por uno. El diagnóstico patrimonial, que entiendo ya es de total expertise suya. Sí, así es. Yo soy la historiadora que participa del proyecto junto con mi compañero Gonzalo Ibáñez, que es arquitecto. Entonces somos la dupla que estamos aquí en el terreno, ¿cierto? Conociendo a las personas, recorriendo la comuna, además de también revisar los documentos que existan, los libros que existan en los que se hable total o parcialmente de Rinconada, ¿cierto? Entonces hacemos esa doble investigación bibliográfica con lo que haya escrito y también aquí en el territorio y con las personas. Bueno, yo soy enófito en el tema, entonces, ¿cómo se parte? ¿Cuánto tiempo dura? Porque me imagino que esto, de todas maneras, es bien complejo de desarrollar e ir banar toda y cada una de estas ideas. Claro, ahí hay que en el fondo ir haciendo esta mezcla y esta combinación de la información que obtenemos de diferentes lados. Entonces, un trabajo que toma aproximadamente unos 8 meses la investigación, pero después siguen las etapas de edición, de preparación de los productos finales, que ya les voy a contar cuáles son. Entonces, al final, el resultado lo vamos a ver en algo más de un año, quizá en un año y medio. Bueno, sí. en resumidas cuentas, en un año y medio más, cuando esto se entregue, ¿qué es lo que va a recibir en este caso Rinconada? Ajá. Bueno, son varios productos. Voy a hablar de este diagnóstico patrimonial, ¿cierto? Porque el archivo de foto es otro tema que ahí podemos ver si alcanzamos a tratar después. El diagnóstico patrimonial, básicamente, y como lo dice su nombre, es una investigación que busca conocer cuáles son los patrimonios de Rinconada, o en otras palabras, qué lugares, qué edificaciones, qué costumbres, qué fiestas, tradiciones, personas son para la comunidad de rinconadino y rinconadina lo más importante para su identidad. Entonces, para llegar a esta definición de estos lugares, tradiciones, etcétera, este trabajo de investigación considera hacer entrevistas a las personas, considera, como les contaba, buscar y leer lo que exista ya escrito sobre el tema, incluye recorrer aquí el territorio, incluye también hacer conversatorios, que nosotros los llamamos participaciones comunitarias, con distintas agrupaciones de la comunidad. Entonces, después, con toda esta información, obviamente se procesa, se escribe, se edita, y los productos finales, que es lo que tú me preguntabas, David, son 3. Uno es el trabajo de la investigación propiamente tal, es un pequeño libro que incluye fotografías de buena resolución, de buena calidad, que incluye citas a las entrevistas, ¿cierto? Que es el texto final que producimos. Ese se le entrega a la municipalidad, se le entrega un par de copias, pero la gracia es cómo bajamos esta información a la comunidad y a las personas. Entonces ahí viene una parte muy bonita, que es que se producen 2 materiales familiares. Uno es un colorea para los niños y niñas, son láminas que por un lado tienen una ilustración y por el otro lado tiene un pequeño texto adaptado para los pequeños. Entonces son ilustraciones, por ejemplo, si encontramos, no sé, la procesión de la Virgen de la Ventana, me han contado aquí, o el rodeo, o una cierta casona. Cada una de ellas va en una lámina. Por un lado va el dibujo para que los niños coloreen, por el otro lado esta información. Entonces, imagínate lo que es crecer como aprendiendo sobre tu historia, sobre tu memoria, sobre el patrimonio de tu localidad, desde muy chiquitito
acceder a ese material. Bueno, a mí también me gusta pintarlo, sirve para todas las edades. Y el otro producto familiar que se hace es una guía que es en el fondo una versión muy bonita, con colores, con dibujos, con fotografía, de este escrito final del diagnóstico mismo. Eso se entrega a los colegios, se le entregan hartas copias para que lo puedan trabajar como un material escolar, y también se les ayuda con guías preparadas por el equipo pedagógico de la Fundación de cómo trabajar con este material para hacer distintas actividades. Entonces, esos son los productos finales. Oye, cuéntame un poco, María Luisa, ¿cómo tú como historiadora vas viendo, vas hilvanando una historia desde el relato? ¿Cómo te das cuenta cuando esto efectivamente corresponde a algo verídico, algo histórico, o netamente un cuento, una fábula? Claro. Me imagino que deben haber varias procesos justamente para ir considerando y descartando ciertas situaciones, ¿o no? Claro. Porque tampoco uno puede colocar todo lo que te cuenten. Sí, pues por supuesto. Sí, ahí está el trabajo del historiador, que es saber buscar, porque a veces lo más complejo es encontrar las fuentes, ¿cierto? Los documentos históricos, que pueden ser imágenes, mapas, entrevistas, libros, archivos, documentos parroquiales, documentos municipales, después viene la parte de interpretarlo, ¿cierto? De saber qué me están diciendo, qué me están ocultando, qué tan ciertos son, y en el fondo después hacer este contraste para ver qué me calza, qué difiere, y si difiere, por qué es. Y como esta es una investigación pequeña en que lamentablemente, porque sería entretenido, yo no tengo tampoco la oportunidad de ir a archivos coloniales a buscar la historia más antigua, sino que lo que hacemos es consultar lo que ya se ha dicho, lo que ya se ha escrito, y tratar un poquitito de ordenarlo en un relato que quede para la comunidad. Entonces ahí lo que toca hacer es contrastar estas fuentes, ¿cierto? Y si hay algo que, por ejemplo, no podemos probar a ciencia cierta, obviamente se pone de esa manera. Se dice como la comunidad tiene una historia que circula, que cuenta tal cosa, no se pudo comprobar al 100%, pero tenemos indicios de no sé qué. Entonces ahí uno va en el fondo matizando cuando una información no la podemos saber con total certeza. Se puede colocar de esa manera, ¿cierto? Yeah. O de repente también se puede desmitificar, como se cuenta que ocurrió tal cosa, pero en realidad las fuentes dicen otra, así que al parecer no fue tan así. Y ahí uno va... ¿Y así se considera así también? Claro, y se va presentando de esa forma. La idea es que se entienda, ¿cierto? Que se transparenten los procesos, que uno no diga como esto fue así y así es, sino que esta es una interpretación, esto no está 100% comprobado, y uno lo pone de una manera que cualquier persona lo entienda. Claro, distinto es cuando una persona, a lo mejor algún abuelito te cuenta, te da fecha, claro. Y tú te das cuenta que su relato tiene total consistencia, entonces es distinto, ahí se va tomando más consistencia el relato. Claro, hay muchas partes de la historia, sobre todo la historia más reciente, a las que podemos acceder a través de la historia oral, ¿verdad? Que es en el fondo estas entrevistas, estas conversaciones que uno va guiando con algunas preguntas. Y hay muchas personas mayores que saben mucho de la historia, de su propia experiencia, o tal vez incluso de sus padres o abuelos que les contaron. Entonces ahí esa información se toman apuntes. Cuando a la persona no le molesta, la grabamos para después poder transcribir como con mayor exactitud. Y también se contrasta. Y a veces no tenemos la fecha exacta, pero sabemos una década. A veces es su versión y después encontramos otra diferente. Entonces, como hablábamos, toca contrastarla. Pero esa es una fuente súper importante para conocer la historia de una comunidad. Claro que sí. Bueno, a simple vista, bueno, tú vienes recién comenzando, entre comillas, este trabajo, pero me imagino que te has interiorizado un poco, el Ejército Libertador, tiempo Claro. colonial. La verdad que nuestra comuna de Rinconada tiene mucha historia. Sí, pues por supuesto. Y me imagino muchos cuentos también entre medio. Pero que son muy interesantes también, Claro, porque son claro. parte de la identidad de acá, pues claro. Exacto. Tanto la historia como los cuentos son parte de nuestro trabajo. ¿Has tenido la posibilidad de ir viendo, revisando algún material, o todavía están en la etapa de prácticamente de aterrizar justamente para este trabajo? Estamos un poquito aterrizando, pero ya hoy día tenemos el primer conversatorio, tuvimos ya un par de entrevistas, y también, bueno, el año pasado me tocó hacer este mismo proyecto en la comuna de Calle Larga. Entonces, más o menos siento que estoy interiorizada de toda la etapa que es la historia aconcagüina en general, ¿cierto? Del valle, de la Fundación de San Felipe, de los Andes, de las tradiciones rurales que son tan ricas acá. Entonces siento que llego también ya con ese aprendizaje de mi trabajo anterior, que sin duda me ayuda mucho también a saber qué preguntar, a saber por dónde indagar, ¿cierto? Porque hay muchas cosas, muchos elementos culturales que se comparten con el valle. Por ejemplo, la historia indígena. Claro. ¿Cierto? Ahí nos estábamos separando por comuna, esto es Rinconada, aquí empieza San Felipe, que es algo que me han contado ya que ha cambiado varias veces, ¿cierto? Los límites Claro. administrativos. Entonces esa historia más antigua ya estoy más familiarizada y de a poquito me han ido contando aquí
sobre estos aspectos del Ejército Libertador, ¿cierto? De los fundos más grandes, de Casuto, de las primeras escuelas. Ya he ido ahí adquiriendo pequeños retazos de historias por diferentes lados. Ahora, a lo mejor si hay alguna persona que domine mucho de su sector, que haya visto, a lo mejor su mamá o su abuelo le contó una historia específica de cómo nació, no sé, la parroquia, los establecimientos educacionales, cómo se fue gestando esto, ¿con quién se tienen que comunicar? ¿Se pueden acercar a ustedes? Sí, Cuéntame un poquito. Por supuesto, sería maravilloso si se pueden acercar a nosotros porque serían el tremendo aporte para el trabajo. Y de repente uno dice, yo no sé tanto, pero basta con que sepa de una época o de un tema. Quizá alguien sabe más de historia o quizá alguien sabe más de, por ejemplo, no sé, del Quasimodo aquí. O Claro. de cómo eran las trillas antiguas, ¿no? ¿Y para qué ser un ilustrado, cierto? Para Claro. conocer su historia. Entonces sería muy bonito si se pueden contactar con nosotros. Vamos a estar viniendo a la Casona Cultural, ¿cierto? Periódicamente. Así que ahí nos pueden buscar, pueden preguntar por nosotros o también pueden comunicarse directamente, no sé, a mi teléfono o de la manera que a cada persona le acomode más. Perfecto, ahí tu teléfono lo podemos conseguir ahí en Casona, Centro Claro, Cultural Casona por Rincona. supuesto, ahí estamos súper alineados con el equipo de la Casona, nos conocen, así que pueden preguntarles por nosotros. Y bueno, también nosotros, al final, las personas que vamos contactando nos van dando el dato, ¿cierto? Uno me cuenta de mi pariente, mi vecino, que sabe más, así que por ahí si lo llamamos para que nos atienda Oye, que y entretenido. podamos invitarlo. Sí, es muy entretenido, me gusta mucho este trabajo, lo disfruto muchísimo. Oye, tú te escuché decir recién que ya tuvieron el primer conversatorio. Lo tenemos hoy día en la tarde. Hoy día lo tienen en la tarde. Sí. ¿Quiénes están invitados a ese conversatorio? Ese conversatorio lo organizaron ahí las personas de la Casona. Tengo entendido que invitaron a adultos y adultas mayores de aquí, como del sector más céntrico, de Casuto me comentaron también. ¿Ya? Porque intentamos ir un poquito por sector para que puedan salir las cosas particulares y especiales de cada sector, no hacerlo tan mezclado, sino que ir como grupo por grupo. Puede ser por sector o también puede ser, por ejemplo, por club deportivo o por clubes de guasos, distintas instituciones que funcionen acá. Entonces hoy día tenemos que es el primero. Entiendo que ahí las invitaciones las extendieron de parte de la Casona, pero nosotros vamos a seguir contactando grupos, personas. Tenemos esta valiosísima ayuda que nos dan acá, ¿cierto?, de la municipalidad, entonces nos ahorran harto trabajo de estar ahí buscando Claro. los nombres y los contactos, pero también nosotros vamos a contactar directamente. Oye, que maravilloso, ojalá que les vaya muy bien. Ujú. Todo esto me imagino que va quedando registrado para ir ganando la idea. Claro, ahí vamos de a poquitito trabajando, ¿cierto? Escribiendo ya desde el inicio. Y al final, cuando ya está todo listo, terminado, lo vamos a presentar a la comunidad, lo vamos a compartir, pero quizá como faltan varios meses podemos hacer más de estas instancias para ir contando cómo avanzamos también, para que la gente se sienta invitada a participar, a aportar, con recuerdos que tengan, con historias, con contactos de gente. También como muchas veces en las comunidades el patrimonio, una parte importante es arquitectónico, ¿cierto? Entonces también si nos pueden llevar a sus casas antiguas, a lugares naturales que sean muy bonitos, que sean importantes. Nos encantaría asistir a las celebraciones que haya, ojalá poder ver las cosas en terreno. Así que muy felices a lo que nos quieran invitar y nosotros los dejamos también muy invitados a participar. Oye, yo recuerdo que hace, no sé, serán unos 10, 12 años atrás, se hizo algo parecido. Ajá. Incluso salió un libro. Yo desconozco quién tenga uno de esos libros. Ah. Entiendo que ese libro fue como un borrador que igual estaba como para corregirse. Ujú. Se entregaron, y me acuerdo, a la municipalidad copia de ese libro. Yo tengo un libro rojo grande Quizás a lo mejor es el mismo. que fue escrito en el 97, pero parece que se demoró unos años más en salir. Ese me lo prestaron de la municipalidad. Es como Puede ser ese. una recopilación de información un poquito. Puede ser, Sí, puede me ser. lo facilitaron ese. Que igual es grande, o sea, Sí, igual es... y de buen tamaño, sí, Sí. y uno rojo gordito. Sí, yo creo que para partir es muy bueno, porque En ahí eso la verdad estamos. que hay muchas ideas. Sí, sí. Lo otro también es muy positivo que ustedes también vayan considerando la idiosincrasia por sector en la comuna, porque acá yo te digo, cada sector tiene su propia, es muy rico en su historia, Claro. en idiosincrasia a todo nivel. Ujú. Porque ponte tú, Casuto destaca mucho por ser un sector muy tradicional, muy
ferviente religioso, que a lo mejor tiene otra virtud en relación con todos los vecinos de Minagaracole. Claro, pues, sí, pues. O Auco. Porque, y la verdad que es así, es muy fuerte por sectores, cada uno tiene como su historia propia. Claro, me lo puedo imaginar porque cada sector muchas veces está vinculado a una cierta actividad productiva, a un cierto campo, Claro. Y tiene, no sé, pues su equipo, su club deportivo local, su escuela local, y esas son cosas que marcan mucho la identidad. Pues entonces, claro, ojalá podamos llegar a un trabajo tan fino que podamos diferenciar cuáles son los aportes y las tradiciones de cada uno de los sectores. Claro, ponte tú, Minagaracole tiene su historia propia, antiguos pirquineros, industria grande que en algún momento trabajaron ahí. Claro. Tiene una historia muy muy rica, y si nos vamos a la parroquia, cómo nació la parroquia, el colegio, porque la parroquia no estaba ahí, la verdad que hay una historia muy muy amplia que yo creo que la verdad que nos va a servir a todos que se vaya ordenando y recopilando. Si usted está en sintonía de Radio Rinconada, estamos conversando con nuestra amiga María Luisa Jordán. Ella es parte de la Fundación Procultura, y en estos momentos, luego de un firma de convenio entre la ilustre Municipalidad de Rinconada y esta importante fundación, están haciendo un diagnóstico patrimonial que yo creo que le va a hacer muy bien a nuestra comuna de Rinconada. Va a ser un material muy muy rico, y también va a ir muy de la mano con este archivo fotográfico que entiendo lo van a desarrollar sí en otra área, unos colegas tuyos, pero a lo mejor nos puede dar una pincelada del tema. Sí, claro. De hecho, traje un libro de otra comuna para mostrarlo para las personas que puedan estar viendo esta grabación. Este es de otro territorio, de Tierra Amarilla, pero básicamente esta es la idea. Lo que se hace es que vamos por las casas, visitando a las personas, buscando las fotografías antiguas que puedan tener, ¿cierto? Que muchas familias, personas, instituciones tienen sus fotos muy valiosas, porque antes no era tan común tener fotografías, ¿cierto? Y en general esas fotos las consideramos como parte del ámbito privado, como de mi familia o de mi grupo, pero también forman parte de la historia de una comunidad. Entonces, este trabajo yo lo considero bien bonito porque lo que hace al final es crear un álbum fotográfico comunal. ¿Cuántas fotos ocupen ahí, APP? Bueno, para el libro obviamente no caben todas, sino que hay que hacer una selección, pero... Oye, pero es muy bonito, de muy buena calidad. Es muy bonito, sí, una impresión muy bonita. Se digitalizan las fotografías en una calidad muy alta con un escáner profesional que nosotros traemos, y se anota un poquitito, me imagino que no se alcanza a ver, pero se anota quién es el propietario, quiénes salen en la foto, cuándo se tomó, lo que se sepa de la fotografía para intentar rescatarlo, ¿cierto? Que a veces también se olvida, esa información se va perdiendo. Claro. Entonces después se hace este libro y se hacen también un set de postales y una exposición con una selección de fotos que se amplían de gran tamaño, y se hace una exposición en un lugar público de la comuna. Este libro, igual que todo el proyecto, es sin fines de lucro, entonces este librito después se regala a todas las familias que colaboraron y que se interesen. Es bien lindo, y te lo puedo acercar también para que lo veas. Oye, ¿de cuántos ejemplares se imprimen por comuna? Por ejemplo, ahí ese de Tierra Amarilla. ¿Cuántos ejemplares se imprimieron para allá? Yo no recuerdo los números, pero son un par de centenas. Así que igual es considerable. Sí, es considerable. O sea, nadie que aporta fotos se queda sin su libro, y alcanzan muchos más también. O sea, en general les regalamos, tenemos la posibilidad de regalarle a todas las familias interesadas. Quizás también algún colegio, en la municipio. Sí, por supuesto. O también esta exposición, también se fabrica un material didáctico para trabajar en la exposición para los colegios. En algunos casos, en otras comunas, las exposiciones han rotado por colegios, o los colegios las han ido a visitar a donde está expuesta. Entonces la idea, obviamente, es que esto se comparta. El libro, bueno, las fotos se recopilan las que haya. Pueden haber 100, pueden haber 1000, pero es muy importante decir que nosotros no nos quedamos con la fotografía, simplemente la digitalizamos. Y la devuelve. Y la devolvemos. Y lo podemos hacer en la misma casa de la persona si le acomoda más, o también la podemos llevar y después la llevamos de vuelta otro día, firmamos ahí un papelito de entrega. Pero la fotografía es suya, y lo que nosotros tomamos en el fondo es la imagen para añadirla en este álbum comunitario. Otra cosa bien bonita también, perdona, ¿Sí? lo último, ¿Sí? es que todas estas fotografías quedan en el archivo de la Biblioteca Nacional. Ya. Entonces, en el fondo quedan accesibles para todo Chile, para que alguien que está investigando, que quiere revisar, que quiere complementar alguna historia, pueda acceder. Oye, me parece realmente maravilloso, ojalá que les vaya muy bien, si podemos colaborarles en algo a través de la promoción de Radio Rinconada, cuando tengan actividades, cuando necesiten efectuar una convocatoria, no duden en acercarse a nosotros. Trabajamos muy de cerca ahí con los chicos del Centro Cultural Casona Rinconada, así que la verdad que cuenten con todo nuestro apoyo. Esta misma nota va a estar disponible en un par de horas más en nuestra
en nuestras redes sociales, y la verdad es desearles el mayor de éxito, tanto para ti como para todo el equipo, y no queda nada más que ojalá hacer la invitación ampliada de que la gente se entusiasme, colabore, por un lado con ideas y con otro lado evidentemente con historia y también con material fotográfico, que yo creo que vamos a tener harto material y harta sorpresita por ahí. Sería muy bonito, que la gente se emociona harto cuando ve esta exposición, cuando ve el libro. Genera muchas cosas el encontrarse con esos recuerdos y con esas historias, y también transmitírsela a los más niños, más jóvenes, que a veces hay aspectos que no los conocen, pues. Así que claro, en general el resultado es bien bonito, David. Muchas gracias por permitirnos extender esta invitación y por acompañarnos en este trabajo. Oiga, y cuando vea a su colega ahí que está a cargo de este archivo fotográfico, contáctelo con nosotros. Lo invitamos para acá. Mándelo, venga con él, o mándelo para acá. Increíble, y también le hacemos una notita para ir conociendo un poquito en detalle también del trabajo que él le toca desarrollar. Él es Salvador y viene todos los jueves a Rinconada, así que ahí lo vamos a invitar, David, para que venga a contarles en más detalle cómo hace trabajo. Tráigaselo para acá nomás. Por supuesto. Maravilloso. María Luisa Jordán, un gusto haberte tenido acá en Radio Rinconada. Muchas gracias. Que estés muy bien, cuídate. Igualmente. Oiga, qué bonito esto de armar esta historia. Lo señalaba ahí María Luisa Jordán de la Fundación Procultura. Viene todo un diagnóstico que es muy completo, muy profesional, y también va a ser muy rico, evidentemente, para ir conociendo nuestra historia. La verdad que a lo mejor tenemos mucho que aprender. Hay muchas cosas que nos contaron. Y a lo mejor no está hoy día eso graficado, no está narrado, no está plasmado en un libro, en una exposición, y la verdad que de aquí para adelante evidentemente eso va a ser tremendamente fundamental. Así que mucho éxito a todo este equipo de Procultura, la Fundación Procultura. Breve pausa, luego más noticias en su radio Rinconada.